En mi fiesta de 30 años, mi padre se burló ante todos diciendo que yo nunca podría comprar una casa. Mi novio apretó mi mano, yo solo sonreí, deslicé unas llaves en la mesa y dije mi nueva dirección. Su cara de sorpresa fue inolvidable. Ella nunca podrá permitirse una casa. Apenas puede pagarse el almuerzo, anunció mi padre a 40 invitados en mi propia fiesta de cumpleaños. Y toda la mesa se rió. Él estaba de pie en la cabecera, con la copa de vino en alto, sonriendo como si acabara de contar el mejor chiste del mundo. Y tal vez, para él, lo era. Mi novio, Ethan, me apretó la mano debajo de la mesa. No me inmuté. No lloré. Solo miré a mi padre a los ojos y sonreí. Lo que él no sabía era que yo había pasado los últimos 8 años preparándome exactamente para este momento. No por venganza, sino por la verdad. Y la verdad estaba en el bolsillo de mi abrigo, un juego de llaves de una casa por la que él pasa conduciendo todos los días. Pero las llaves eran solo una parte. ¿Qué vino después? ¿Qué sacó mi tía de su bolso? ¿Qué había escrito mi madre años antes de morir? Esa es la parte que hizo que su rostro se quedara blanco. Soy Emily. Acabo de cumplir 30 años. Ahora, déjame llevarte de vuelta a donde realmente empezó todo esto. Hace 8 años, la semana en que enterraron a mi madre. La casa olía a guisos y lirios. Eso es lo que más recuerdo de la semana en que enterramos a mi madre. Como todo el mundo traía comida que nadie tocaba y flores que me hacían estornudar. Yo tenía 22 años. Sarah Lawson, mi mamá, había luchado contra el cáncer de ovario durante 14 meses y perdió la batalla un martes de marzo. El funeral estaba abarrotado. Mi padre, Robert, se sentó en la primera fila estrechando manos como un alcalde en una inauguración. Lloró exactamente 2 veces, ambas cuando alguien lo estaba mirando. Jessica, mi hermana mayor, se quedó pegada a su lado. Él la abrazaba, le acariciaba el pelo, le decía que todo iba a estar bien. Yo lavaba los platos en la cocina, no porque alguien me lo pidiera, sino porque a nadie se le ocurrió decirme que parara. Ese viernes, papá convocó una reunión familiar. Solo nosotros 3 en la mesa del comedor donde mamá solía poner 4 platos. Su madre se encargaba de las cosas suaves, dijo. Yo me encargo del dinero. De ahora en adelante, las cosas van a estar más estructuradas. Estructuradas significaba esto: Jessica seguiría recibiendo su mesada mensual, el pago del seguro de su auto y el reembolso de su matrícula. Jessica tenía un plan. Jessica estaba haciendo un posgrado. ¿Yo? Acababa de terminar un título técnico de 2 años y trabajaba en la recepción de una oficina de seguros por $31,000 al año. Necesitas descubrir qué vas a hacer con tu vida primero, dijo papá. No fue cruel, no gritó, simplemente fue definitivo. Asentí. ¿Qué más podía hacer? Esa noche, bajé al sótano a buscar una caja con viejos suéteres de mamá. Y detrás del calentador de agua, escondida contra la pared, encontré una pequeña caja de cartón etiquetada Sara, personal, con la letra de mi madre. Papá nos había dicho que había tirado todo. Tomé la caja. No la abrí. Simplemente la sostuve en el auto y conduje a casa. Los siguientes 2 años pasaron como un vídeo en cámara rápida de la vida de otra persona mejorando mientras la mía se detenía. Jessica cumplió 26 años y papá le compró un Audi plateado como regalo de graduación por terminar su maestría en administración de empresas. Ella publicó la foto. 93 me gusta. Papá comentó con un emoji de corazón. Jessica cumplió 27 y papá cubrió el pago inicial de una casa adosada a 15 minutos de la suya. Toda chica merece un lugar seguro donde aterrizar, le dijo a la familia en Pascua. Para entonces, yo trabajaba en 2 empleos. En la recepción de la oficina de seguros hasta las 5. Y de camarera en un bar llamado Rosies hasta la medianoche. Vivía en un apartamento compartido con 2 extrañas que dejaban pelos en el desagüe y ponían música hasta las 2 de la mañana. Mi mitad del alquiler eran $480. En cada reunión familiar, acción de gracias, Navidad, el cumpleaños de alguien, papá encontraba la manera de mencionarme. Emily todavía está tratando de ubicarse.
No todo el mundo florece a la misma velocidad, ¿verdad? Lo decía con una pequeña sonrisa triste, como si estuviera siendo generoso, como si me estuviera apoyando. Y cada tía, cada tío, cada primo asentía con esa mirada. La cabeza ladeada, los ojos suaves. Pobre Emily. Luego empezaron los susurros. Los escuchaba de segunda mano. ¿Ella está bien? Robert dice que las cosas están difíciles. Y mi padre se inclinaba hacia adelante, con voz baja y noble, la he estado ayudando discretamente. No lo estaba haciendo. Descubrí la verdad por accidente. Una tarjeta de agradecimiento de mi tía Bárbara llegó a la casa de papá, y me la reenviaron por error. Me alegra tanto que el dinero que le envié a Robert te esté ayudando con el alquiler, cariño. Resiste. Yo nunca había recibido un centavo de Bárbara. Ni uno solo. Leí la tarjeta 3 veces. Luego la guardé en el mismo cajón que la caja de mi madre. No empecé a construir mi futuro por culpa de mi padre. Empecé porque estaba cansada de estar estancada. A los 23 años, me inscribí en un certificado de contabilidad en línea, $40 al mes, a mi propio ritmo. Estudiaba en mi teléfono entre llamadas en la aseguradora. Practicaba con hojas de cálculo durante las noches lentas en el bar Rosies. Resultó que soy buena con los números, no a nivel de genio, simplemente constante, cuidadosa, el tipo de persona que revisa una columna 3 veces antes de seguir adelante. Conseguí clientes de contabilidad independientes, un salón de manicura, una empresa de jardinería, un tipo que vendía guitarras vintage en internet. $20 la hora, luego 30. A los 24, mis ingresos como independiente superaron mi salario en la aseguradora. Renuncié al bar. Nadie en mi familia se dio cuenta. Papá seguía diciéndole a la gente que yo era camarera. A su edad. Decía sacudiendo la cabeza. Lo dejé hablar. Luego empecé a investigar sobre bienes raíces. No porque tuviera un plan maestro, sino porque un podcast que escuchaba en el autobús mencionó el house hacking, comprar para alquilar una parte y vivir en la otra, y pensé, ya vivo con extraños. Al menos podría ser la dueña del lugar. Pasé 6 meses yendo a casas en venta los sábados, conociendo vecindarios, leyendo informes de inspección por diversión. A los 25 años, compré mi primera propiedad, un dúplex en Greenfield Avenue, a 20 minutos de la ciudad. Préstamo FHA de $87.000 con un 3,5% de pago inicial. La cocina tenía daños por agua y la alfombra olía a perro mojado. Pinté cada habitación yo misma. Vi tutoriales de YouTube y arreglé el fregadero que goteaba. Le alquilé la otra mitad a una enfermera llamada Amanda, que pagaba a tiempo todos los meses. Los ingresos del alquiler cubrían mi hipoteca. Toda. No se lo dije a Jessica. No se lo dije a papá. No se lo dije a nadie. No oculté mi vida para planear una gran revelación. La oculté porque cada vez que compartía algo bueno, él encontraba la manera de minimizarlo. Tenía 27 años cuando mi padre intentó arruinar mi carrera. Me acababan de ascender a coordinadora administrativa senior en la compañía de seguros. Nuevo título, pequeño aumento, mi propio escritorio cerca de la ventana. Era la primera vez en 5 años que sentía que estaba construyendo algo que nadie me podía quitar. Entonces mi jefa, Carol, me llamó a su oficina un miércoles por la tarde. Cerró la puerta. Así fue como lo supe. Tu padre llamó, dijo. Expresó preocupación por tu estado mental. Nos pidió que te vigiláramos. Me quedé allí muy quieta mientras las paredes se acercaban. Dijo que has estado sufriendo mucho desde que falleció tu madre. Dijo que te pones una máscara de valentía, pero... Dejó la frase en el aire. Estoy obligada a reportarlo. Me tomó 3 semanas aclarar la situación. 3 reuniones con recursos humanos, una evaluación de bienestar que no necesitaba, un formulario que firmé prometiendo que no estaba pasando por ninguna crisis de salud mental. Todo porque mi padre levantó el teléfono y fingió preocupación ante un extraño. Casi pierdo el ascenso. Casi me ponen en un plan de monitoreo. Esa noche, me senté en mi auto en el estacionamiento durante 45 minutos.
Me temblaban las manos en el volante, no de tristeza, sino de algo más ardiente. Él sabía que me estaba yendo mejor y no podía soportarlo. Conduje a casa y abrí el armario donde guardaba la caja de mi madre. La había llevado conmigo durante 5 años y ni una sola vez había mirado dentro. Esa noche, me senté en la cama y quité la cinta adhesiva de la tapa. Adentro había sus aretes bañados en oro, una foto descolorida de su graduación universitaria, una tarjeta de receta para pan de plátano, y en el fondo, un sobresellado con mi nombre escrito con su letra. Lo recogí y pasé el pulgar sobre la tinta. No estaba lista. Todavía no. En Acción de Gracias de ese año, entré a la casa de papá siendo dueña de 2 propiedades. Nadie en la mesa tenía idea. Había comprado la segunda 3 meses antes, una pequeña casa estilo rancho en el mismo vecindario que el dúplex, una ejecución hipotecaria, pagada en efectivo con el capital que había acumulado y 2 años de ahorros como independiente. Tenía 28 años y mi patrimonio neto había cruzado silenciosamente las 6 cifras. En la mesa, me senté en mi lugar habitual, en el medio entre mis primos, lejos de la cabecera donde papá cortaba el pavo como un rey repartiendo porciones. La tía Nancy se inclinó hacia mí. Cariño, ¿estás comiendo lo suficiente? Tu papá dice que las cosas han estado difíciles. Parpadeé. Las cosas están bien, tía Nancy. Me dio unas palmaditas en la mano. Esa mirada otra vez, la cabeza inclinada. Desde la cabecera de la mesa, papá levantó su copa. Solo quiero que todas mis niñas estén bien. Eso es todo lo que un padre puede pedir. Jessica asintió a su lado. La habitación murmuró en señal de acuerdo. Nadie se volvió hacia mí para preguntar, ¿tú qué dices? Me di cuenta de algo esa noche, sentada en ese comedor, rodeada de personas que me amaban de segunda mano, a través del filtro de lo que Robert les contara. Había construido una historia perfecta. En su versión, yo era la hija en apuros y él era el padre sacrificado. Y la historia era tan consistente, tan bien ensayada, que cuestionarla solo me haría parecer una malagradecida. Eso es lo que pasa con una mentira contada por alguien en quien todos confían. No necesita pruebas. Solo necesita repetición. Después de cenar, salí al porche trasero a tomar aire. Mi primo Kevin me siguió. Oye, dijo, apoyándose en la baranda. Mi mamá ha estado haciendo preguntas sobre el dinero que le envió a tu papá para ti. Dice que algo no cuadra. Lo miré un largo rato. Dile que siga preguntando, respondí. Conocí a Ethan en un taller de impuestos de bienes raíces en la sala de conferencias de un hotel que olía a café quemado y alfombra industrial. Era contador, callado, el tipo de persona que toma notas en oraciones completas. A mitad de la sesión, hice una pregunta sobre los programas de depreciación para propiedades de alquiler de múltiples unidades. Y lo sorprendí mirándome como si yo no encajara con la imagen que él se había formado en su cabeza. Después del taller, me detuvo en el estacionamiento. Esa pregunta que hiciste. No era hipotética, ¿verdad? No. ¿Cuántas unidades? 3 puertas, 2 propiedades. Asintió lentamente, como si estuviera ajustando una hoja de cálculo en su mente. ¿Puedo invitarte a un café? Salimos discretamente. Le conté todo a Ethan. El dúplex, la casa rancho, los clientes independientes, la tasa de ahorro del 60%. No se inmutó. No trató de arreglarme ni de advertirme ni de frenarme. Una noche, en su apartamento, mirando los envases de comida para llevar, me dijo, no le debes a él una actuación de pobreza. Esa frase vivió en mi pecho durante semanas. Le presenté a Ethan a mi familia en una cena dominical. Papá le estrechó la mano y luego pasó toda la comida interrogándolo. Salario, ahorros, propiedad de vivienda, plan a 5 años. Ni una sola pregunta sobre quién era Ethan como persona. Solo sobre lo que Ethan podía proveer. Después de la cena, papá me llevó a un lado en el pasillo. Parece agradable, dijo, pero ser agradable no paga las cuentas. Enderezó una foto enmarcada de Jessica en la pared. Tú siempre has necesitado a alguien más fuerte que tú, cariño. Más tarde en el auto, Ethan estaba callado. Luego dijo,
No me hizo ni una sola pregunta sobre ti. ¿Ni una? Yo me quedé mirando por la ventana. Eso es porque para él, dije, no hay nada sobre mí que valga la pena preguntar. Las mentiras se volvieron más específicas ese invierno. Mi primo Kevin me envió una captura de pantalla de un chat grupal familiar en el que yo no estaba. Papá había escrito, agradezco la paciencia de todos. La situación de las tarjetas de crédito de Emily está bajo control. He estado pagando la deuda mensualmente. A ella no le gusta hablar de eso. $20.000. Ese era el número que había inventado. Busqué mi reporte de crédito en mi teléfono. Puntuación, 782. Saldos en cero. 0 pagos atrasados. El historial financiero más limpio de toda mi familia, probablemente incluyendo a Robert. Pero no podía entrar a una habitación llena de 40 parientes con una copia impresa de mi puntuación de crédito. Así no funcionan las familias. La historia ya era el Evangelio. Papá la había contado tantas veces, con un dolor tan ensayado, que corregirla sonaría a negación. Y ahí fue cuando entendí su objetivo final. No solo me estaba menospreciando. Estaba construyendo una red de seguridad para él mismo. Si yo alguna vez tenía éxito, él se llevaría el crédito. Yo pagué su deuda. Yo le di una segunda oportunidad. La narrativa ya estaba escrita. Solo necesitaba tiempo para que se solidificara. Si me quedaba callada para siempre, él reescribiría toda mi vida. La casa en Maple Ridge salió a la venta en marzo. Una casa de campo estilo Craftsman de la década de 1940, 3 habitaciones, pisos de madera originales, cocina renovada. El propietario se mudaba a Arizona y la puso a un precio para que se vendiera rápido. Yo conocía la calle. La conocía muy bien. Mi padre vivía en el 4708 de Maple Ridge Drive. Esta casa era el 4712. Hice una oferta en efectivo usando el capital de mis 2 primeras propiedades más mis ahorros. El vendedor aceptó en 48 horas. Firmé los papeles un martes por la mañana. Ethan se sentó a mi lado, sosteniendo mi mano como lo hace siempre, firme, sin hacer comentarios. La casa de mi padre estaba a 47 pasos a la izquierda. No compré esa casa para demostrar nada. La compré porque era un buen negocio. Pero mentiría si dijera que la dirección no me pasó por la mente. Papá llamó un domingo por la mañana en abril, 3 semanas antes de mi cumpleaños número 30. Su voz tenía ese tono cálido y generoso, el que usa cuando quiere que algo parezca un regalo. Cumplir 30 es muy importante, cariño. Déjame hacerte una fiesta en mi casa. Yo me encargo de todo. Mi primer instinto fue decir que no, mi segundo instinto fue recordar lo que Ethan me dijo una vez. Si dices que no, les dirá a todos que eres una malagradecida. Así que dije que sí. Papá se puso a trabajar de inmediato. Contrató el servicio de catering. Alquiló sillas plegables. Envió invitaciones. No a mis amigos, sino a su gente, sus amigos del golf, sus antiguos compañeros de trabajo, los vecinos que me habían visto crecer. Tías, tíos, primos de ambos lados. 40 invitados en la lista. Era el tipo de producción que parecía amor si no sabías la verdad. Jessica me llamó a mitad de semana, sin aliento. Papá está echando la casa por la ventana. Incluso encargó un pastel con tu foto. ¿No es tierno? Dejé que eso se asimilara por un momento. ¿Quién está en la lista de invitados? Oh, todo el mundo. Familia, vecinos, algunos de sus amigos del trabajo. Hizo una pausa. Creo que incluso tu antigua jefa, Carol. ¿No es un lindo detalle? Carol. La mujer a la que Robert había llamado para sabotearme. La mujer que casi me pone en un plan de monitoreo. Eso no era una coincidencia. Robert no hacía coincidencias. Hacía movimientos de ajedrez. Ethan me encontró esa noche sentada en el suelo de la cocina, mirando la invitación que papá había enviado por correo para mi propia fiesta de cumpleaños, con su dirección de remitente en el sobre. No te está organizando una fiesta, dijo Ethan, sentándose a mi lado.
Está construyendo una audiencia. Le di la vuelta al sobre entre mis manos. En el armario de mi entrada, colgado de un gancho, había un abrigo con un juego de llaves en el bolsillo. Entonces supongo que será mejor que lleve un espectáculo, dije. El día de la fiesta, me quedé fuera de la casa de papá durante un minuto entero antes de entrar. El césped estaba cortado en líneas diagonales. Un arco de globos enmarcaba la puerta principal, plateados y blancos. A través de la ventana, podía ver un cartel que decía Felices 30, Emily en letras cursivas. Parecía amor. Parecía esfuerzo. Y tal vez, en algún lugar debajo de la actuación, una pequeña parte era real. Esa era la parte que siempre me desarmaba. Ethan y yo entramos juntos. La casa ya estaba llena. La gente se agrupaba alrededor de la mesa del buffet, con platos de cartón en la mano, riendo, poniéndose al día. Papá estaba en el centro de la sala de estar, estrechando manos, saludando a las mujeres con un beso en la mejilla, rellenando copas de vino. Pero lo primero que noté fue la pared. La pared de la sala, la que era visible desde cualquier ángulo del plano abierto, estaba cubierta de fotos enmarcadas. Jessica graduándose de la universidad, la fiesta de compromiso de Jessica, la primera casa de Jessica, Jessica y papá en un restaurante, con sonrisas idénticas. Mi foto también estaba ahí. Una de cuando tenía 10 años, sin mis 2 dientes frontales, sosteniendo una cinta de participación de una feria de ciencias. La miré durante 3 segundos. Luego aparté la vista. Papá me vio y abrió los brazos. Ahí está, la cumpleañera. Me abrazó. Luego dio un paso atrás y me miró de arriba abajo. Mi suéter de punto gris, mis jeans oscuros, mis botas planas. ¿No pudiste encontrar algo más bonito? Dijo a la ligera. Es tu cumpleaños. Antes de que pudiera responder, se volvió hacia Jessica, que estaba detrás de él con un vestido esmeralda ajustado. ¿No se ve hermosa, Jessica? Le compré ese vestido la semana pasada. Respiré hondo. La mano de Ethan encontró la base de mi espalda. Al otro lado de la habitación, crucé miradas con la tía Bárbara. Sostenía su bolso pegado a su costado, lo palmeó una vez y me dio el asentimiento más leve. La fiesta fue tomando sus lugares como un teatro antes de que se levante el telón. La gente se sentó en la larga mesa de comedor. El orgullo de papá, una mesa de 12 asientos que había comprado después de que mamá murió. Porque mesas más grandes significan más audiencia. Papá se manejó por la habitación con soltura. Brendó. Contó historias. Jugó a ser el anfitrión como siempre lo hace, lo suficientemente alto para ser escuchado, lo suficientemente cálido para ser creído. Cuando todos estuvieron sentados, levantó su copa. Por Emily, dijo. Mi niñita que siempre marcha a su propio ritmo. Algunas personas aplaudieron. Sonreí. El típico brindis de cumpleaños. Podía sobrevivir a esto. Luego se inclinó hacia su amigo del golf, Bill, sentado a su derecha, y bajó la voz, pero no lo suficiente. La acústica de un comedor silencioso no perdona los susurros. Entre nosotros, todavía la ayudo todos los meses. Eso es lo que hacen los padres, ¿verdad? Bill asintió solemnemente. La tía Nancy, a 3 sillas de distancia, me miró con esa inclinación de cabeza y lástima que había estado viendo durante 8 años. La esposa de Bill se volvió hacia mí animadamente. Entonces, ¿a qué te dedicas, cariño? Abrí la boca para hablar. Es recepcionista, respondió papá. Un buen trabajo, sólido. No todo el mundo está hecho para el carril rápido. Me guiñó un ojo como si fuera un cumplido. Debajo de la mesa, la mano de Ethan se apretó alrededor de la mía. Podía sentir su pulso más rápido de lo habitual. Estaba enojado. Yo no. Todavía no. Yo estaba observando. Miré alrededor de la habitación, 40 caras, y cada una de ellas creía una versión de mí que mi padre había escrito. La hija en apuros, la receptora agradecida, la que florece tarde y necesitaba la ayuda de papá. Papá se puso de pie de nuevo y golpeó su copa con un tenedor. La sala se cayó.
Quiero decir un par de palabras más sobre Emily. Sus ojos brillaron, y pensé, aquí viene. Se tomó su tiempo. Siempre lo hace. Robert Lawson no apresura una actuación. Deja que el silencio se acumule primero. Deja que la habitación se incline hacia adelante. Deja que todos los ojos lo encuentren. ¿Saben? Comenzó, haciendo girar su vino. Cuando Jessica cumplió 30 años, acababa de cerrar la compra de su primera casa. Hizo una pausa para los murmullos de aprobación. Pero Emily. Otra pausa. Digamos que ella va en su propia línea de tiempo. Risas educadas. Algunas personas miraron hacia abajo. Papá aprovechó el impulso. Su voz se hizo más fuerte. Ella nunca podrá permitirse una casa. Apenas puede pagarse el almuerzo. Las risas fueron más fuertes esta vez. Bill golpeó la mesa. Una prima que apenas conocía resopló en su servilleta. Nancy apretó los labios pero no dijo nada. Papá abrió los brazos de par en par, sonriendo. Pero para eso me tiene a mí, ¿verdad, cariño? Me miró y me guiñó un ojo. La sala esperaba que yo me riera, que jugara mi papel, que pusiera los ojos en blanco y dijera, «Ay, papá, basta». Sentí la sangre en mi cara, el calor detrás de mis ojos. Ethan me apretó la mano tan fuerte que podía sentir cada nudillo. 3 segundos de silencio. Miré a mi padre. Realmente miré al hombre que lavaba platos en la cocina de su propia madre mientras crecía. Que se abrió camino con uñas y dientes hasta la gerencia intermedia. Que construyó toda su identidad en torno a la idea de que sin él, ninguno de nosotros podría sostenerse. Y me di cuenta de que no estaba bromeando. Él necesitaba que esto fuera verdad. Sonreí. No la sonrisa educada que había llevado puesta toda la noche. Una diferente. El tipo de sonrisa que Ethan reconocía. La que significa que se ha tomado una decisión. En realidad, papá, dije. Mi voz era firme y tranquila. Ese tipo de tranquilidad que hace que una habitación llena se quede en silencio. Sobre eso. Tampoco me apresuré. Ya que estamos todos aquí, dije, y ya que sacaste el tema de las casas. Descansé mi mano sobre el bolsillo de mi abrigo, que estaba colgado en el respaldo de mi silla. No saqué nada. Todavía no. Papá se rió. Ese tipo de risa refleja. Esa que llena el espacio cuando algo se siente fuera de lugar. ¿Qué? ¿Tienes un billete de lotería ahí? Algunas personas se rieron nerviosamente. No exactamente. Metí la mano en el bolsillo lentamente. La habitación siguió el movimiento de mi mano de la forma en que la gente sigue el encendido de un fósforo. Saqué un juego de llaves. 2 llaves de bronce en un simple aro con una etiqueta de cuero enganchada. Las dejé sobre la mesa frente a mí con suavidad. Sin tirarlas, sin drama, solo metal sobre madera. Cerré la compra de una casa hace 6 semanas, dije. La risa murió. La copa de papá se detuvo a mitad de camino hacia su boca. Jessica ladeó la cabeza. No fue la inclinación de lástima a la que estaba acostumbrada de todos los demás. Fue una confusión genuina. Espera, ¿a qué te refieres? Me refiero a que compré una casa. Miré alrededor de la mesa. Pagada en su totalidad. Sin hipoteca. El silencio ahora tenía textura. Podía escuchar el hielo asentándose en el vaso de agua de alguien. Papá bajó su vino con cuidado. De la forma en que bajas algo cuando tus manos podrían temblar si no te concentras. Pagada en su totalidad, repitió. ¿Con qué dinero? Fue la primera pregunta honesta que me había hecho en 8 años. No la respondí. Todavía no. Solo dejé que las llaves reposaran ahí, con el bronce reflejando la luz del techo, la pequeña etiqueta de cuero boca arriba, la dirección impresa en un lado en letras pequeñas y limpias que nadie podía leer desde el otro lado de la mesa. Nadie, excepto el hombre sentado a 47 pasos de esa dirección todos los días. Papá se recuperó rápido. Se lo reconozco. Se recostó en su silla y se rió entre dientes.
Una risita de actuación, de esas destinadas a señalar que nada ha cambiado. Todo está bajo control. Ella está bromeando. Escaneó la mesa en busca de aliados. Emily, estás bromeando, ¿verdad? ¿Parezco estar bromeando? Ethan, a mi lado, habló por primera vez en toda la noche. Su voz era serena. No está bromeando. La mandíbula de papá se tensó. Miró a Ethan de la manera en que miras una puerta cerrada que esperabas que estuviera abierta. Los susurros comenzaron. Nancy se volvió hacia la mujer a su lado. Bill se frotó la nuca. Kevin, a mitad de la mesa, se inclinó hacia adelante apoyando los codos. Papá bajó la voz, tratando de reducir la conversación a su tamaño habitual. Está bien, entonces, ¿dónde está? Antes de que pudiera responder, una voz llegó desde el otro extremo de la mesa. Calma, Clara, sin prisas. Robert. La tía Bárbara. Estaba sentada con las manos cruzadas sobre la mesa, su bolso abierto junto a su plato. Ya que estamos aclarando las cosas esta noche, dijo, yo también tengo algunas preguntas. Papá se volvió para mirar a su hermana, y vi cruzar por su rostro algo que nunca antes había visto. No enojo, no desafío. ¿Miedo? Estuvo ahí y desapareció en medio segundo. Pero lo capté. Ethan lo captó. Bárbara definitivamente lo captó. Metió la mano en su bolso y sacó una carpeta manila. No muy gruesa, pero lo suficientemente llena. La dejó sobre la mesa junto a su plato y descansó la mano sobre ella. Pero Emily primero, dijo, y me hizo un gesto con la cabeza. Adelante, cariño. Diles la dirección. Tomé las llaves, giré la etiqueta de cuero para que el lado impreso quedara a la vista. Y con la misma voz tranquila que había estado usando toda la noche, la leí en voz alta. 4712 Maple Ridge Drive. Lo dije una vez. No necesitaba decirlo de nuevo. El silencio que siguió tuvo una forma, como una respiración contenida a través de 40 personas a la vez. Papá vive en el 4708 de Maple Ridge Drive. Todos en esa mesa habían estado en su casa. Todos conocían la calle y todos estaban haciendo los cálculos ahora mismo. Nancy fue la primera en hablar. ¿Esa? Esa está justo al lado tuyo, Robert. Papá no se movió. Su mano todavía descansaba en la base de su copa de vino, pero sus dedos se habían puesto blancos. Continué. El mismo tono, el mismo ritmo, como si leyera el pronóstico del clima. 3 habitaciones, cocina renovada, pisos de madera originales. Pagada en su totalidad. Sin hipoteca. Los susurros ya no eran susurros. Bill alejó su silla de la mesa 1 centímetro, como si la distancia pudiera ayudarlo a procesarlo. Su esposa me miró con la boca abierta. Jessica sacudió un poco la cabeza. ¿Tú? ¿Desde cuándo tú? Esta es mi tercera propiedad, de hecho. No lo dije para asestar un golpe. Lo dije porque la verdad completa se le debía a una habitación que había sido alimentada con medias verdades durante 8 años. Tercera, repitió Nancy. La primera fue un dúplex. Tenía 25 años. La segunda fue una casa rancho 2 años después. Miré alrededor de la mesa, a las caras que me habían tenido lástima, que habían rezado por mí, que le habían dado dinero a mi padre para que me lo pasara. Nunca he tenido saldo pendiente en una tarjeta de crédito. Mi puntuación de crédito es de 782, y no le he pedido a papá ni un solo dólar desde que mamá murió. La atención de la sala cambió de dirección, no hacia mí, sino alejándose de Robert. No me estaba regodeando. No estaba actuando. Simplemente estaba parada en la verdad por primera vez frente a personas a las que solo se les había dado la mentira. No les estoy diciendo esto para avergonzar a nadie. Se los digo porque alguien en esta mesa pasó 8 años asegurándose de que ninguno de ustedes creyera que yo podía hacerlo. Mi padre encontró su voz de la forma en que un hombre ahogándose encuentra la superficie. Jadeando, buscando, sin gracia. 3 propiedades. Forzó una risa. Salió mal. Demasiado aguda, demasiado tensa.
Vamos. ¿Quién te ayudó? Ethan, este fue tu dinero. Ethan no se inmutó. No, señor. Todo esto fue Emily. Papá cambió de táctica. Se enderezó en su silla, cuadrando los hombros, tratando de recomponer la postura de patriarca que la habitación siempre le había dado permiso para usar. Está bien, así que compraste algo para remodelar en algún lugar. Felicidades. Hizo un gesto con la mano como si estuviera limpiando migas de la mesa. Pero no tenías que convertir mi fiesta en tu fiesta. Las palabras salieron de mi boca antes de planearlas, y la habitación se quedó en silencio nuevamente. Me dijiste que esta era mi fiesta de cumpleaños, papá. Abrió la boca y la cerró. El desliz se le escapó y ya no podía regresar. Había dicho la parte silenciosa en voz alta. Este era su evento, su escenario, su audiencia, y cada persona en la mesa lo escuchó. Jessica miró a papá, luego a mí, luego de nuevo a papá. Vi algo parpadear detrás de sus ojos. No ira, no lealtad. Algo nuevo. Duda. A 3 asientos de distancia, Bill se inclinó hacia su esposa. Creía que estaba susurrando, pero la habitación estaba tan en silencio ahora que un susurro se escuchaba como un grito. ¿Tú sabías esto? Él me dijo que ella estaba arruinada. Su esposa negó con la cabeza lentamente. Yo no reaccioné. No lo necesitaba. La verdad ya estaba haciendo su propio trabajo, llenando los rincones, levantando las piedras, exponiendo cosas que habían vivido cómodamente en la oscuridad. Levanté mi vaso de agua y di un sorbo lento. Este es mi cumpleaños, dije con serenidad. Y yo decido lo que comparto en mi propio cumpleaños. He visto a mi padre cambiar de máscara toda mi vida. El proveedor, el bromista, el padre preocupado. Pero la que buscó ahora, la que siempre guarda para emergencias, fue la de víctima. Sus hombros cayeron, su voz se suavizó, sus ojos se enrojecieron en los bordes. Un truco que yo había visto en el funeral de mamá, en la graduación de Jessica, en cada momento en que la simpatía era más útil que la autoridad. Así que esto es lo que recibo. Se llevó la mano al pecho. Las crié. Mantuve a esta familia unida después de que su madre murió. Y así es como me pagan. Su voz se quebró, en el momento perfecto. Humillándome en mi propia mesa. Se giró para enfrentar a la habitación lenta y deliberadamente, haciendo contacto visual con cada persona de la manera en que un predicador trabaja con su congregación. Todos ustedes ven esto, ¿verdad? Lo di todo por estas chicas. Algunas cabezas asintieron por reflejo. La vieja programación era fuerte. La tía Nancy alcanzó su servilleta. Bill estudiaba su plato. Y por un terrible segundo, sentí la fuerza de gravedad. La gravedad de 30 años de condicionamiento diciéndome que me disculpara, que suavizara las cosas, que le dejara reescribir esto también. Pero no lo hice. Miré a Bárbara. Me devolvió la mirada al otro lado de la mesa, su mano aún descansando sobre esa carpeta manila. Lo diste todo, dije. No en voz alta, no cruel, solo clara. Papá, déjame preguntarte algo. La habitación contuvo la respiración. ¿Cuánto te envió la tía Bárbara para mi alquiler en los últimos 5 años? El color abandonó su rostro de la manera en que la luz abandona una habitación cuando alguien apaga el interruptor. Bárbara se puso de pie lentamente. Tomó la carpeta manila y la abrió. Tengo los recibos, dijo. Literalmente. Bárbara no levantó la voz. No lo necesitaba. Lo expuso de la manera en que un contador lee un libro de contabilidad. Limpio, fáctico, devastador. Durante los últimos 5 años, le envié a Robert $14,200 en cheques personales. Cada uno de ellos estaba destinado al alquiler y los gastos de subsistencia de Emily. Sacó fotocopias de la carpeta y las esparció por la mesa. Robert me dijo que ella estaba pasando apuros, que no llegaba a fin de mes, que él estaba complementando lo que yo enviaba con su propio dinero. Se volvió hacia mí. Emily, ¿recibiste algo de esto? No, tía Bárbara. Ni un centavo.
Las fotocopias quedaron sobre la mesa como evidencia en un juicio que nadie había convocado. Cada cheque era una instantánea, una fecha, un monto, una línea de memo. Para la ayuda del alquiler de Emily. Para los servicios de invierno de Emily. Para el seguro del auto de Emily. Nancy se inclinó hacia adelante, ajustándose los lentes de lectura, examinando las copias. Su rostro cambiaba con cada una. Papá agarró el borde de la mesa. Eso fue para gastos del hogar. Lo usé para gastos generales. ¿Para qué, Robert? La voz de Bárbara seguía siendo tranquila y medida. Ella no vivía contigo. No tuvo respuesta. La frase simplemente se quedó ahí, inacabada, balanceándose. Kevin estaba de pie con los brazos cruzados, la mandíbula tensa, mirando a su tío. Entonces Nancy habló, y su voz fue la más silenciosa de toda la noche. Robert. Se quitó los lentes. Te envié $600 la Navidad pasada para la reparación del auto de Emily. Me dijiste que su motor estaba fallando. Papá cerró los ojos. Mi motor estaba bien, dije yo. Siempre ha estado bien. La habitación no explotó. Se desinfló. 40 personas sentadas con la lenta y pesada comprensión de que el hombre en el que habían confiado, el patriarca, el proveedor, la voz de la familia, había estado embolsándose su generosidad y vendiendo la dignidad de una hija para financiar el cuento. Bárbara cerró la carpeta. No estoy aquí para pelear, Robert. Estoy aquí porque emití cheques para ayudar a tu hija y ella nunca vio un centavo. Me puse de pie. Sin prisas, sin enojo. De la forma en que te paras cuando has estado cargando con algo durante 8 años y finalmente es lo suficientemente liviano como para sostenerte erguida. Ya que estamos siendo honestos esta noche, permítanme ser completamente honesta. Miré alrededor de la habitación, a las caras con las que había crecido, las tías que me horneaban galletas, los tíos que me revolvían el pelo, los primos que jugaban a las atrapadas conmigo en este mismo patio trasero. A todos y cada uno de ustedes se les contó una historia sobre mí, y todos ustedes la creyeron. Compré mi primera propiedad a los 25, dije. Un dúplex en Greenfield Avenue. Trabajaba en 2 empleos y ahorraba el 60% de mis ingresos. Mantuve mi voz pareja, fáctica. Compré la segunda propiedad a los 27, una pequeña casa rancho, pagada en efectivo con el capital que había acumulado. La casa de al lado, en la calle de papá, es la tercera. Hice una pausa. Nunca he tenido deudas de tarjetas de crédito. Mi puntuación de crédito es de 782. No le he pedido a papá ni un solo dólar desde el funeral de mamá. Miré las caras alrededor de la mesa. Algunos me miraban a mí. Algunos miraban a Robert. Algunos miraban al suelo. A cada persona en esta sala se le contó una versión diferente de mi vida. Lo sé porque he escuchado fragmentos de casi todos ustedes. La hija en apuros, la deuda secreta, el padre pagándola. Nada de eso era cierto. Carol, mi antigua jefa, habló desde el otro extremo de la mesa. Su voz era tensa. Te debo una disculpa, Emily. Tu padre llamó a mi oficina para hablar de ti. Debería haber hablado contigo primero. Asentí. Gracias, Carol. Luego miré a la habitación una vez más. No estoy enojada con ninguno de ustedes por creerle. Es mi padre. Por supuesto que le creyeron. Dejé que eso aterrizara. Pero ahora lo saben. Mi padre se sentó como un hombre que había olvidado cómo funcionan las sillas, pesado, sin gracia, de golpe. La copa de vino que había sostenido toda la noche estaba intacta sobre la mesa. El cartel detrás de él todavía decía Felices 30, Emily en cursiva plateada, y la ironía era tan densa que podría haber sido el quinto invitado en su extremo de la mesa. Miró a Jessica, su niña dorada, su espejo, la que siempre se sentaba a su lado, la que siempre asentía, la que siempre estaba de acuerdo. Jessica miraba su servilleta. Sus dedos estaban retorciendo la tela en una espiral apretada. Ustedes no lo entienden, dijo papá. Su voz estaba despojada ahora. Sin actuación, sin proyección.
Solo un hombre hablando a una habitación que había dejado de escuchar. Todo lo que hice, lo hice porque amo a esta familia. Dejé que las palabras existieran por un momento. Luego respondí, no, papá. Lo hiciste porque necesitabas que te necesitáramos. No levanté la voz. Hay una diferencia. Él miró hacia otro lado, por la ventana hacia la calle, hacia la casa en el 4712 que ahora era mía, que estaba a oscuras y vacía, y a 47 pasos de su puerta principal. No tenía nada. Ni una respuesta ingeniosa, ni una distracción, ni una máscara a la que recurrir. Ethan me puso una mano en el hombro. No dijo una palabra. No lo necesitaba. Nancy se levantó de su silla, rodeó la larga mesa y me envolvió entre sus brazos. Olía a lavanda y a culpa vieja. Lo siento, cariño, dijo contra mi pelo. Debí haberte preguntado. Entonces habló Jessica. Su voz era pequeña, temblorosa, la voz de alguien que tira de un hilo que sabe que lo deshará todo. Papá. Ella levantó la vista. También les dijiste que conseguí mi casa gracias a tu dinero. Un momento de silencio. Porque te pagué todo hace 3 años. Me dijiste que no se lo contara a nadie. La habitación respiró otra vez y Robert Lawson se encogió un poco más. El comedor tenía el extraño silencio de un lugar donde se habían dicho demasiadas verdades en muy poco tiempo. La gente estaba procesando. Algunos miraban la mesa. Algunos miraban a Robert. Algunos miraban a la nada. Me volví a sentar. Mis manos ya no temblaban. Metí la mano en mi abrigo, en el mismo bolsillo que había guardado las llaves, y saqué un sobresellado, de color crema, un poco amarillento en los bordes, con mi nombre escrito por la letra de mi madre en la parte delantera. Mamá me dejó una carta, dije. Papá escondió la caja en la que estaba. Nos dijo que había tirado todas sus cosas personales. La encontré de todos modos. Los ojos de Robert se clavaron en el sobre. Vi que el reconocimiento lo golpeó, no por la carta en sí, sino por lo que significaba. Sara lo sabía. Su esposa, que murió hace 8 años, lo había visto con claridad. La abrí hace 2 semanas, dije. No la leeré toda, pero hay una parte que creo que esta habitación debería escuchar. Desdoblé la única página. La letra de mamá era cuidadosa, incluso cerca del final, cuando sus manos habían estado tan delgadas que los anillos se le resbalaban. Leí una línea. Emily, tu padre ama de la única manera que sabe, aferrándose. No dejes que se aferre tan fuerte que olvides cómo ponerte de pie. No pude enseñarle a soltar, pero te puedo decir a ti que siempre fuiste lo suficientemente fuerte. Bárbara se llevó el dorso de la mano a la boca. Los ojos de Nancy estaban húmedos. Kevin desvió la mirada. Papá miraba la carta como si fuera un fantasma. ¿Ella escribió eso? Su voz apenas se oía. Ella lo sabía, papá. Doblé la hoja y la volví a meter en el sobre. Ella siempre lo supo. No discutió, no manipuló las cosas, no buscó una máscara. Por primera vez en mi memoria, Robert Lawson se sentó en una habitación llena de gente sin absolutamente nada que decir. No porque lo hubieran atrapado, sino porque la persona que mejor lo comprendía lo había descrito con delicadeza y precisión antes de morir. Me puse de pie por última vez. No para dar un discurso, no para emitir un veredicto. Solo para terminar lo que había empezado. No estoy aquí para destruir a nadie, dije. Estoy aquí porque se suponía que esta noche se trataba de mí. Y casi se convierte en otra de tus actuaciones. Miré la pared de fotos. La graduación de Jessica, la casa de Jessica, el compromiso de Jessica. Mi única foto, desdentada y de 10 años, sosteniendo una cinta de participación. Tengo 3 propiedades. No tengo deudas. Construí esto con 2 trabajos, 7 años ahorrando el 60% y muchos fines de semana aprendiendo a parchar paredes. Algunas personas casi sonrieron. No les digo esto para presumir, sino porque durante 8 años, la historia que se contó sobre mí en esta sala fue una mentira. Y las mentiras ya no tienen derecho a estar cómodas. Me volví hacia papá.
No estoy pidiendo una disculpa. Estoy pidiendo que la verdad exista en esta habitación, incluso si es incómoda. Él no respondió. Tenía los ojos fijos en la mesa. Recogí las llaves de donde habían estado descansando. Todavía atrapando la luz. Todavía llevando una dirección que lo perseguiría cada vez que mirara por la ventana de su cocina. La casa de al lado. Me la quedaré. La alquilaré. Y sí, papá, yo elegiré a los inquilinos. Dejé pasar un pequeño y silencioso instante. No una sonrisa de suficiencia. Solo el cambio más leve en la comisura de mi boca. Fue suficiente. La sala lo entendió. Ethan se paró a mi lado. No nos fuimos. No salimos furiosos. Acerqué mi silla a la mesa y me senté, porque este seguía siendo mi cumpleaños y ya había terminado de dejar que otra persona lo dirigiera. Ahora, dije, echando un vistazo al pastel intacto en el centro de la mesa. ¿Alguien va a cortar eso o tengo que hacer todo yo sola? Kevin se rió primero. Luego Nancy. Luego toda la mesa, lentamente, como un motor que arranca. Por primera vez en toda la noche, las risas no eran de mí. La fiesta no terminó. Cambió de forma. La mesa se dividió en grupos. Pequeños grupos hablando en voz baja, inclinándose cerca, recalibrando. Algunas personas se acercaron a mí. Nancy me apretó el brazo. Kevin me trajo un trozo de pastel y dijo, «Feliz cumpleaños, prima». En serio, esta vez. Una prima segunda con la que no había hablado en años me abrazó sin decir una palabra. Otros mantuvieron su distancia. No de manera hostil, solo recalculando. Robert había sido el eje de esta familia durante tanto tiempo que perderlo como punto de referencia dejó a la gente desequilibrada. Algunos se fueron a la cocina, a servirse bebidas, evitando el contacto visual. Estaba bien. No necesitaba la aprobación unánime. Solo necesitaba que la verdad estuviera en la habitación. Bill, el compañero de golf de papá, se acercó a Ethan y le estrechó la mano con firmeza. «Es increíble, ¿verdad?», dijo Bill. La respuesta de Ethan fue simple, siempre lo ha sido. Carol me llevó a un lado cerca del pasillo. «Emily, si alguna vez quieres volver, siempre hay un lugar para ti en la oficina». «Aprecio eso, Carol». «De verdad, pero estoy bien donde estoy». Ella asintió. Podía notar que quería decir más sobre la llamada telefónica, sobre lo que debería haber hecho diferente. Pero algunas disculpas es mejor que sean breves. Papá se sentó solo en la cabecera de la mesa. Su copa de vino finalmente estaba vacía y nadie se la estaba rellenando. Jessica se sentó a 2 sillas de distancia, lo suficientemente cerca para estar presente, lo suficientemente lejos para estar separada. Estaba mirando su teléfono, escribiendo nada. Desde el otro lado de la habitación, escuché a una vecina, la señora Henderson, que había vivido en Maplery durante 30 años, inclinarse hacia Nancy. Él me dijo que esa chica recibía asistencia del gobierno, susurró. Casi llamo a los servicios sociales por ella una vez. Nancy cerró los ojos. Oh, Dios mío. No lo escuché como un chisme. Lo escuché como el sonido de una historia siendo reescrita en tiempo real. La fiesta se fue vaciando. Los abrigos salieron de los ganchos. Los autos arrancaron en el camino de entrada. Pero algunas personas se quedaron. Las que necesitaban que las cosas se resolvieran, no solo que salieran a la superficie. Bárbara se sentó frente a papá. La carpeta Manila estaba cerrada, pero seguía en la mesa entre ellos como una línea trazada con tinta. Robert. Su voz era uniforme. Sin veneno. Sin teatralidad. Solo la voz de una mujer que había estado escribiendo cheques a un fantasma. No voy a hacer una escena. La mayoría de estas personas ya se van a casa de todos modos. Pero necesito que entiendas algo. Papá levantó la vista. Parecía 10 años mayor de lo que parecía hacía 2 horas. Esos $14.200 fueron enviados para Emily. No le llegaron a Emily. Cruzó las manos.
Espero que me los devuelvas. No los necesito mañana, pero necesito que lo reconozcas. Fue un malentendido, dijo papá en voz baja, automáticamente. $14.000 no es un malentendido, Robert. Nancy, que había estado parada cerca de la puerta de la cocina, se acercó. Quiero que me devuelvas mis 600 también. Papá cerró los ojos. Lo vi hacer los cálculos. No solo el dinero. El inventario completo. Cada mentira sumada, cada cheque cobrado, cada cena donde actuó el sacrificio mientras gastaba el amor de otra persona. Lo resolveré, dijo. Casi un susurro. Bárbara se inclinó hacia adelante. Tienes 60 días. Después de eso, hablaré con un abogado. No porque quiera, sino porque necesito un registro. Papá se estremeció ante la palabra abogado. No porque temiera a un tribunal, sino porque la palabra lo hacía real. ¿Oficial? Fuera de la gramática familiar que él siempre había controlado. Se alejó de la mesa y se levantó lentamente. No me miró a mí ni a Jessica ni a nadie. Caminó hacia la cocina donde yo una vez lavé los platos sola después del funeral de mi madre, y cerró la puerta tras él. Fue la primera vez en mi vida que vi a Robert Lawson abandonar la cabecera de la mesa. Todavía te quiero, Robert, le dijo Bárbara a la puerta cerrada. Pero el amor no significa que te deje quedarte con mi dinero. El porche trasero estaba frío. A Abril en el Medio Oeste no le importan tus revelaciones, te congelará de todos modos. Salí a tomar aire. La luz del porche estaba apagada. Podía escuchar el aspersor del vecino haciendo tic-tac en la oscuridad. Jessica salió detrás de mí. Al principio no dijo nada. Solo se paró a mi lado, con los brazos cruzados sobre sí misma, mirando el patio donde solíamos atrapar luciérnagas cuando mamá estaba viva y el mundo era más pequeño y simple. Le pagué todo, dijo finalmente. El pago inicial, todo. Me dijo que lo mantuviera en secreto. Dijo que era algo entre nosotros. Le dijo a todos que él todavía te mantiene, le respondí. Lo sé. Se ajustó el suéter. Lo dejé hacerlo porque era más fácil que pelear. Se quedó callada por un momento. Lo siento, Emily. Tú no me hiciste esto a mí. No, pero tampoco lo detuve. Lo dejé pasar. Lo dije porque tenía razón, y porque la verdad no siempre necesita ser suavizada. Nos quedamos hombro con hombro. Sin abrazos, sin lágrimas. Pero algo más, una puerta que había estado sellada durante años abriéndose lo suficiente como para dejar pasar la luz. 3 propiedades, dijo. Casi me río. Me tomó 8 años. Eso es. Ella negó con la cabeza. Honestamente, eso es increíble. Tuve una buena motivación. Se volvió hacia mí. Podía verla procesando. Los años de ser la favorita. Los años de aceptar ventajas que nunca cuestionó. La lenta comprensión de que ser elegida no era lo mismo que ser amada. ¿Puedo verla?, preguntó. ¿La casa? ¿La de al lado? Cuando quieras, asentí. Miramos juntas el patio oscuro. Yo era la favorita, dijo en voz baja. Lo sé, y estoy empezando a darme cuenta de que eso tampoco fue un regalo. Fue la cosa más honesta que mi hermana me había dicho en su vida. La primera semana después de la fiesta fue extraña. Mi teléfono zumbaba constantemente. Mensajes de texto de familiares de los que no había sabido en meses. Algunos eran amables, Emily, estoy muy orgullosa de ti. Algunos estaban conflictuados, eso debió haber sido difícil para tu padre. Y unos pocos eran los que esperaba, es tu papá. Deberías perdonarlo. No respondí a esos. Lo que noté más fue el silencio. El chat de grupo de la familia. Ese al que nunca me habían agregado. Ese donde papá publicaba actualizaciones sobre mi deuda ficticia se quedó en silencio. Kevin me dijo que nadie había publicado nada desde la fiesta. El chat no fue eliminado. Solo murió. De la forma en que mueren las cosas cuando la persona que las alimenta deja de ser confiable.
Los efectos dominó fueron pequeños pero medibles. Nancy llamó a Barbara para planear la próxima cena familiar. No a Robert. Por primera vez en una década, la logística de Acción de Gracias no pasaba por la cocina de mi padre. Bill y su esposa dejaron de aparecer al partido de golf de los sábados de papá. No de manera dramática. Simplemente encontraron otros planes semana tras semana hasta que el patrón se convirtió en la respuesta. La señora Henderson, la vecina, dejó una tarjeta en el buzón de papá. Nunca supe lo que decía. Pero papá ya no la saludaba desde el camino de entrada. Me llamó una vez. Fue un martes por la noche. Estaba lloviendo. Me has arruinado, dijo. Sin preámbulos, sino hola. Dejé reposar las palabras. Dije la verdad, papá. Lo que construiste sobre mentiras siempre iba a caer. Nadie me llama ya. Emily, ¿estás feliz? Lo pensé. Realmente lo pensé. No estoy feliz por eso, dije. Pero tampoco soy responsable de ello. Colgó. Me senté en mi apartamento, escuché la lluvia y sentí algo que no había sentido en años. El alivio específico de una carga que le pertenece a otra persona. Barbara envió el correo electrónico un lunes. Formal. Con viñetas. Asunto: solicitud de resolución de fondos pendientes. Detalló todo. Sus $14.200. Los 600 de Nancy. Otros 3 familiares que se acercaron después de la fiesta: el tío Tom con $1.200 para el trabajo dental de Emily, la prima Ashley con $800 para los neumáticos de invierno de Emily, y una amiga de la familia, Mary, con $1.400 para el pago del préstamo estudiantil de Emily. Nada de eso me había llegado. Todo había llegado a Robert. Total, $18.200. Papá no peleó. Eso me sorprendió. Tal vez calculó que una disputa legal le costaría más, no en dólares, sino en lo que quedaba de su reputación. Retiró el dinero de sus ahorros de jubilación, firmó cheques y los envió dentro del plazo de 60 días, cada uno con un escueto mensaje: reembolso. No estaba en bancarrota. No estaba en la calle. Todavía tenía su casa, su pensión, su camioneta. Pero el colchón que había construido sobre la amabilidad de otras personas había desaparecido. Jessica empezó a establecer sus propios límites esa primavera. Le dijo a papá que no quería que discutiera sus finanzas con nadie. Ni con parientes, ni con amigos, ni con vecinos. Cuando él intentó resistirse: soy tu padre. Tengo derecho a... Ella lo interrumpió: tienes derecho a ser mi papá. No mi portavoz. Le alquilé la casa de Maplery a una pareja joven, los Miller. Ambos profesores, tranquilos, amables, pagaban a tiempo. No elegí malos inquilinos. No elegí inquilinos ruidosos. Elegí personas que me recordaban a Ethan y a mí, recién empezando, trabajando duro, ahorrando cada dólar. Cada mañana, cuando papá miraba por la ventana de su cocina, veía el auto de ellos en el camino de entrada. Una casa que solía ser de otra persona ahora era mía, y no había nada que pudiera deshacer eso. Esa primavera, revisé los números. Dúplex. Rancho. Cabaña. Mi cartera valía poco más de $400.000. Tenía 30 años. Nada mal para una chica que no podía pagarse el almuerzo. 2 meses después, volví a la casa de papá. No para un enfrentamiento, no para buscar un cierre. Necesitaba una caja con los adornos navideños de mamá que todavía estaba en el ático. Ángeles de porcelana que había coleccionado desde antes de que naciera Jessica. Los quería para mi apartamento. Papá abrió la puerta al segundo toque. Llevaba una camisa de franela y los lentes de lectura subidos en la frente. La casa estaba en silencio. No un silencio pacífico. Un silencio vacío. El silencio de un lugar que solía resonar con control y ahora solo resonaba. Parecía mayor. Las líneas alrededor de sus ojos se habían profundizado y sus hombros se veían caídos, como si el andamio que los sostenía hubiera sido retirado en silencio. Pasa, dijo.
Preparó café mientras yo subía al ático. Cuando bajé con la caja, él estaba sentado a la mesa de la cocina con 2 tazas. Me senté frente a él. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos habló. Luego dijo: tu madre solía decirme que me aferraba demasiado a las cosas. Giró la taza entre sus manos. Siempre pensé que se refería a la vajilla. No me reí. Se refería a las personas, papá. Asintió lentamente. Lo sé. Lo sé ahora. Bebí el café. Estaba débil. Siempre lo había hecho demasiado débil. Y mamá solía añadir una segunda cucharada cuando él no miraba. No le dije eso. Me levanté y me puse la caja bajo el brazo. En la puerta, me detuve. No te estoy cerrando la puerta, le dije. Pero necesito que dejes de mentir sobre mí, sobre Jessica, sobre mamá. Si puedes hacer eso, podemos empezar de nuevo. Lentamente. No respondió de inmediato. Luego asintió. Y por primera vez, el asentimiento no pareció una actuación. Pareció el de un hombre sentado en una casa que le quedaba demasiado grande, tratando de recordar cómo ser pequeño. No pensé que estaba mintiendo, dijo en voz baja. Pensé que estaba protegiendo. Como necesitaba que fueran las cosas. Casi sentí lástima por él. Casi. Pero la lástima no es lo mismo que la absolución, y comprender no es lo mismo que olvidar. Adiós, papá. Levantó la mano a medias. Caminé hacia mi auto con los ángeles de mi madre y no miré atrás. Estoy sentada en el porche del 4712 de Maplery Drive. No porque viva aquí, los Miller lo hacen, sino porque hoy estoy haciendo un recorrido final antes de que se muden la próxima semana. Revisando la pintura, probando las cerraduras, asegurándome de que la luz del porche no parpadee. Ethan está a mi lado, con un café en la mano, apoyado contra la baranda con esa manera tranquila que tiene. Como si el mundo fuera un lugar donde las cosas generalmente salen bien si te presentas y prestas atención. Puedo ver la casa de papá desde aquí. A 47 pasos a la izquierda. La luz de su cocina está encendida. Ahora siempre está encendida. Pasa mucho tiempo en esa cocina por lo que me dice Jessica. Ella me llama todas las semanas ahora. Llamadas reales, no las revisiones superficiales que solíamos tener donde ella preguntaba cómo estaba, yo decía bien y ambas fingíamos que eso era suficiente. ¿Te arrepientes? Pregunta Ethan. Haberle dicho a todos en la fiesta. Lo pienso. No porque la respuesta sea complicada, sino porque la pregunta merece más que un acto reflejo. Me arrepiento de que haya tenido que ocurrir en público, digo. Pero él lo hizo público primero. Cada maldita vez. Ethan asiente. Eso es suficiente para él. Bárbara organizó la última cena familiar en su casa. Nancy llevó el vino. Kevin se encargó de la parrilla. Nadie le pidió a Robert que cortara nada. Él no estaba allí. No porque estuviera prohibido, sino porque decidió no ir. Tal vez esa sea su versión de los límites. Tal vez sea solo orgullo. Aún no lo sé. La luz del porche funciona. Las cerraduras son sólidas. A los Miller les va a encantar este lugar. Cierro la puerta principal, me guardo la llave en el bolsillo y camino hacia el auto. Ethan se pone a mi lado. La libertad no se trata de demostrarles que están equivocados. Se trata de no necesitar que ellos digan que tienes razón. Si estás escuchando esto y reconoces a tu propio padre en el mío, o a tu madre, o a tu hermano, o a quien sea en tu familia que te haya hecho sentir que eras menos de lo que eres, quiero que sepas algo. No tienes que comprar una casa para demostrar tu valor. No tienes que ser dueña de 3 propiedades, ni memorizar tu puntuación de crédito, ni deslizar llaves por una mesa frente a 40 personas. Ese fue mi camino. No tiene por qué ser el tuyo. Lo que importa es el momento en que dejas de aceptar la versión que otra persona tiene de quién eres. Para mí, las llaves no eran el punto. Eran solo la prueba de que ya no podían narrar mi vida. El verdadero punto de inflexión ocurrió años antes de la fiesta.
La noche en que me senté en un estacionamiento con las manos temblorosas y decidí que nunca más dejaría que un hombre que no creía en mí definiera de lo que yo era capaz. Y si aún no estás allí, está bien. Yo no estuve allí durante 8 años. Guardé la carta de mi madre durante 5 años antes de abrirla. Guardé la tarjeta de agradecimiento de Bárbara en un cajón durante 3. Vi a mi padre mentir sobre mí en la mesa de cada festividad y no dije nada. No cuento esta historia desde un lugar de perfección. La cuento desde el otro lado de un silencio muy largo. Papá me envía mensajes de texto a veces ahora. Mensajes cortos, una foto del patio trasero, una actualización del clima. No se ha disculpado. No creo que sepa cómo hacerlo. Pero dejó de mentir. Al menos a mí. Y eso no es el perdón, pero podría ser un comienzo. Por cierto, los Miller me hornearon galletas la semana pasada. Las dejaron en el porche en un recipiente de plástico con una nota de agradecimiento. Me quedé allí sosteniendo galletas de canela tibias frente a una casa que mi padre dijo que nunca podría permitirme, y me reí hasta que se me llenaron los ojos de lágrimas. La ironía no pasó desapercibida para mí. La mejor venganza no es una casa, ni una llave, ni un montón de recibos. Es convertirte en alguien a quien ellos ya no puedan narrar. Guardo la carta de mamá en mi billetera ahora, doblada pequeña, escondida detrás de mi licencia de conducir, donde puedo sentirla cada vez que busco algo. Siempre fuiste lo suficientemente fuerte. Algunos días lo creo completamente. Otros días tengo que leerlo de nuevo. Pero ahí está. Ella se aseguró de eso. Incluso desde donde sea que esté ahora, ella se aseguró. Ethan está esperando en el auto. El motor está encendido. Nos vamos a casa. A nuestro apartamento por ahora. Tal vez a algo más grande algún día. Tal vez a una de mis propias propiedades. Una vez que los números cuadren, no tengo prisa. He aprendido que las mejores cosas que he construido se construyeron lentamente, en silencio, cuando nadie estaba mirando. Paso por delante de la casa de papá. La luz de la cocina sigue encendida. Me lo imagino allí dentro, sentado a la mesa, bebiendo café débil, mirando su teléfono, preguntándose si alguien va a llamar. Una parte de mí quiere detenerse. Otra parte sabe que detenerme ahora mismo desharía el límite que tardé 8 años en construir. Así que sigo caminando. Tengo 30 años. Soy dueña de 3 casas. Tengo a un hombre que me ve de verdad. Una hermana que está aprendiendo a estar presente. Una tía que pelea limpio. Una familia que se está reconstruyendo en torno a la verdad en lugar de en torno a la necesidad de un solo hombre de ser necesitado. Y un padre que, muy lentamente, se está quedando sin historias que contar. Solía pensar que cumplir 30 años se sentiría pesado, como una puerta cerrándose sobre los años que pasé siendo invisible. No es así. Se siente como dejar en el suelo una bolsa que no sabía que estaba cargando. Como ponerse de pie por primera vez y darse cuenta de que el techo nunca estuvo tan bajo como alguien te dijo. Ethan baja la ventanilla. ¿Lista? Me deslizo en el asiento del copiloto. Llaves en mi bolsillo, carta en mi billetera, todo el camino por delante. ¿Lista? Los 30 me sientan bien, pero me sientan aún mejor con las llaves en mi bolsillo y sin que nadie más firme mis cheques.